bueno, pues para conversar justo sobre este tema tan polémico, tan riesgoso, hemos invitado a Gabriela Rodríguez, la titular del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida, Gabriela, bienvenida a los periodistas. ¿Por qué la relevancia de este asunto que pues está en Nuevo León y por qué la Secretaría de Gobernación, las autoridades de la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Población advierten de este asunto? Porque es muy grave negar la información sobre los derechos humanos a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Cuando se habla del interés superior del menor o de la persona menor, lo que se está es primero reconociendo que las niñas y los niños y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. Y hay una cultura de negación, ¿no?, de hacerlos menos, de no reconocerles, de invisibilizarles, de no tomarles en cuenta su opinión, más de golpearles, ¿no?, de no dejarlos informarse y hasta de violarlos y matarlos para irnos a lo peor. Y desgraciadamente, y es lo más doloroso, a veces es la familia quien maltrata y niega, que ese es el caso, los derechos de los niños. Porque la iniciativa de Nuevo León lo que dice es que no debe informarse, ¿no?, sobre los derechos a las niñas y los niños, sino que los papás y mamás tendrían que autorizar esa información. Sobre todo se refieren a la educación sexual integral, a la perspectiva de género, a los derechos de las niñas. Entonces es muy grave, por eso la Secretaría de Gobernación, ¿no?, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que es a la que pertenece mi institución, el CONAPO, sí, pues por supuesto que inmediatamente nos movimos a evitar que ocurra eso en un estado y en ninguno de los estados. Bien lo dijeron ustedes, se trata de... Están copiando una iniciativa de Vox de España, ¿no?, de la más ultraderecha, de negar los derechos humanos. Es grave. Así es, pues justo el PIN parental nace en España. ¿Qué es PIN parental? Pues muy sencillo, es lo que sale en la televisión cuando tenemos la opción que estamos programando Netflix para los niños, pues nos sale un PIN que le pone el padre, le pone ahí pues un número para que el niño no se vaya más allá de los contenidos que el padre le autoriza, de ahí viene el nombre. Pero llama mucho la atención que en este país todavía pueda alguien pensar que es posible ir contra el Estado, el Estado y tratar de acomodar las leyes para enseñarle a los hijos, así sea la ignominia, enseñarles a los hijos pues lo que quieres. Sobre todo, y sobre todo porque la cultura de los derechos humanos en nuestro país pues es reciente, es inmadura. Nos falta mucho por conocer los derechos humanos. La gente no estudia su constitución para saber cuáles son sus derechos humanos, ¿no? Ni la gente no sabe cuáles son sus derechos humanos. Esto hace unos 20 años apenas comenzó a formar parte del currículum escolar, ¿no? Y desde entonces se introdujo también la educación sexual integral, hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, los niños y adolescentes, que sepan que su cuerpo, deben exigir respeto a su cuerpo, que ellas deciden sobre su cuerpo. Tiene una implicación directa para detener la violencia de los adultos contra niñas, niños y adolescentes, y una segunda implicación muy importante para la prevención del embarazo de adolescentes también, porque algo que es un derecho es que las mujeres decidan cuándo y en qué momento quieren tener un hijo, sepan a qué
qué información y a qué recursos, a qué medidas pueden recurrir, ¿no? Y tiene esas dos implicaciones, que estaríamos dejando de ayudar a las niñas y a los niños a prevenirse de la violencia sexual en especial, aunque de todas las violencias, y también del embarazo de adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual. Entonces tiene implicaciones muy grandes porque todavía son problemas serios que tenemos en México de estos dos temas. Fíjate, en una encuesta, la Endire, que es la más importante de violencia de este país, la del 2018, le preguntó a todas las mujeres de México cuántas habían sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Y es el 9%, que en este país equivale a más de 4 millones de niñas diciendo que en su infancia fueron víctimas de violencia sexual. En muchas ocasiones, creo que el 27% del tío, el 15% del primo, el 6% del propio papá. O sea, no podemos permitir que los papás impidan informar a los hijos sobre sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de Población, estaba previsto para el martes el votar esta iniciativa, se ha pospuesto, pero es una iniciativa, son unas reformas a la ley propuestas desde enero por un diputado local que se llama Juan Carlos Leal, que fue expulsado, que un diputado de Morena, que fue expulsado de Morena, que se refugió en el partido Encuentro Social, y la pregunta, traigo esto a cuento porque si lo propuso alguien del PES, un personaje de la extrema derecha que fue postulado por Morena y hoy está en un partido aliado, de aprobarse en Nuevo León, es muy probable que también se impulse, por lo menos por la vía de una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados Federal o en la Cámara de Senadores. Por eso la relevancia de atajar en Nuevo León un despropósito como este. Primero te tengo que dar una nota porque fue hace 10 minutos que ya detuvieron la ley los diputados del Congreso porque recibieron el exhorto de esta mañana de la Secretaría de Gobernación y la acaban de detener hace 10 minutos, según vi una nota de, no recuerdo qué periódico, ahorita te digo de cuál. Pero que bueno, o sea, hubo sensibilidad porque dijeron no podemos contradecir la Constitución, para empezar, que fue lo primero que se señaló desde acá, desde la Secretaría de Gobernación. Y segundo, decirte que hay que saber por qué fue expulsado este diputado de Morena. Y fue expulsado por unas declaraciones misógenas y en contra del matrimonio igualitario. Esa fue la razón. Creo que Morena es el único partido que ha expulsado y sancionado a diputados por temas de misoginia o de homofobia. O sea, entonces pues hay una posibilidad de que este sinsentido, de este despropósito, no pase de ser una cosa ahí local de un puñado de individuos que quieren pues vetar a los niños, detener a los niños de que aprendan lo que tienen que aprender. Es decir, ustedes no lo ven pasando pues de esta intentona. Pues esta es una nota de Política Online, de hace media hora. Perfecto. Desconozco qué tan seria fue el reportero de esta nota, ¿no? Pero no, porque fíjate que este tema no es nuevo. Bueno, yo que me he dedicado a la educación sexual toda mi vida, siempre ha habido un pare desde las asociaciones de padres de familia que consideran que sus derechos están por encima de los de sus hijos. Eso es lo que quiere decir interés superior del menor. Desde luego que las mamás, los papás, tenemos derecho a educar a nuestros hijos como queramos, siempre y cuando no neguemos sus derechos.
Entonces, frente a mi derecho de informarlo de que yo quiero mamá, frente a sus derechos a la información, se impone el interés superior del menor. Aunque yo no quisiera que él se informara de educación sexual y de los derechos, él tiene ese derecho y está por encima de mi derecho, porque eso significa interés superior del menor, que comenzó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace muchos años y en el 89 creó la Constitución de México, lo incorporó en el 4º constitucional. Antonia. A final de cuentas, se trata de uno de los puntos de una amplia agenda del conservadurismo mexicano que puede ocurrir en Nuevo León, que puede ocurrir en Jalisco, que puede ocurrir en la Ciudad de México, que puede ocurrir en Guanajuato, como apenas hace unos días se impidió el que haya una legislación que permita el aborto, por ejemplo. Es que mira, además es muy interesante porque lo que atenta es la educación laica. Sí, por supuesto. Que tiene más de 150 años en este país. El artículo 3º constitucional, que todavía tiene términos decimonónicos, pero muy interesantes, debe basarse en el progreso científico, la educación, luchará contra la ignorancia, las servidumbres y los fanatismos y los prejuicios. Entonces, ha habido muchísimos intentos de asociaciones, la Unión Nacional de Padres de Familia, que son las de las escuelas privadas, por quitar ese estado laico, la laicidad de la educación en el 3º, ¿verdad? Para imponer valores religiosos, como si hubiera una sola religión en este país, como si todos los niños y niñas no tuvieran también libertad de creencias y libertad de religión. Bueno, pues afortunadamente, qué bueno que hayan intervenido ustedes como instituciones del Estado mexicano para detener algo pues como eso. Y pues gracias por compartirlo esta tarde con nosotros. Se lo agradecemos mucho. Gracias por estar. El agradecimiento es mío. Encantada y con muchísimo gusto. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de Población. Gracias.